en la gestión energética, en todo tipo de gestiones. Bien, esta frase me parece poderosa porque nos ubica. No se es si no se está. Y para estar, pues hay que ser, por supuesto. Yo no sé en qué momento decidió usted, ¿cuál es su nombre? Carlos Alejandro, ingeniero. Bien, no sé en qué momento decidió apostarle profesionalmente al manejo integral de los recursos hídricos, pero fue una decisión importante que partió de ser, y al ser está. Bien. ¿Qué es la energía? Hay dos acepciones, la última no funciona para esta pequeña charla, la capacidad que tiene uno, la fuerza para actuar. La primera acepción es la que corresponde a esta pequeña plática. Capacidad que tiene la materia de producir trabajo, ¿sí? En forma de movimiento, de luz, en fin, hay otras maneras también de propiciar la energía. ¿Y qué es la eficiencia energética? No voy a leerlo. Simplemente es ahorrar la energía. Así como un ser humano debe ahorrar energía y no gastarse eternamente en ver partidos de fútbol, soccer. Imagínate que tuviéramos que ver 5 partidos al día de fútbol, soccer, o que tuviéramos que hacer algo extenuante todo el tiempo. ¿Qué pasaría con el resto de tus campos de actuación, con el amor a tu familia, con tu prospección en el trabajo, con tu prospección espiritual? O sea, no pasaría nada. Entonces acá, hablar de eficiencia energética es hablar de que necesitamos bajar la cantidad de energía que se consume en las unidades de negocios, en las familias, en la sociedad en general. Y dentro de esto hay un componente maravilloso que tiene mucho que ver con la economía verde, porque estamos hablando de la Expo Verde, que son las energías alternativas, que cada vez están más a nuestro alcance. Cuando salieron las primeras unidades de celulares que parecían un ladrillo, la gente que tiene mi edad, todos aquí son menores que yo, pero la gente que tiene mi edad sabe que eran aquellos unos ladrillos. Tú podrías matar a alguien con ellos, así, fácil. Tenían un alto costo, un alto costo. Igual, cuando empezaron las primeras celdas solares a ofertarse, eran elevadísimas. Y ahora ya no. Y no solamente eso, les invito a que visiten, a lo mejor ya lo hicieron, la parte del pabellón que está a mi izquierda, que tiene que ver con eficiencia energética. Vi algunos casos maravillosos de cómo hacer ahorros. Y se pueden hacer ahorros ahora con más oportunidad, porque ya no es tan costoso poder invertir en algo que a los 4 o 5 meses se paga solo. Antecedentes de las ISO, que vamos a hablar de una ISO. Justamente la forma en que se ha movido el marco mundial desde el punto de vista medioambiental, financiero, es lo que ha hecho necesario la creación de estándares. ¿Cómo voy a medir como cliente qué empresa es la que me importa atender? Pues necesito estandarizar y medir con la misma vara, perdón por utilizar la referencia. Y entonces, a partir de este planteamiento, se hizo necesaria la creación de una estructura organizativa que se dedica a la creación de estándares o normas de calidad aplicables a todas las organizaciones productivas. Yo ando buscando una que le ayude a mi esposa a usar mejor su tarjeta de crédito. No la encuentro, porque mi esposa usa la tarjeta de crédito desde el corazón. O sea, no hay un ISO que regule eso. Pero estoy tratando de escribirlo. ¿O tu esposa usa bien la tarjeta de crédito, Carlos? Sí, ¿verdad? Sí. No, la verdad tampoco nosotros los varones sabemos utilizar bien algunas herramientas de crédito, ¿verdad? No podemos hablar mal del género femenino. Bien, y bueno, la ISO se crea en 1946, un grupo de industriales se reúne en Londres y dicen, vamos a facilitar una coordinación internacional que funcione. En un año más, esto cumple 70 años, 70 años. Y bueno, aunque mucha gente dice que los ISO son refritos de los anteriores, lo que importa es que
te ayuden en la empresa a hacer ahorros de lo que necesites ahorrar. ¿Qué es el ISO? La Organización Internacional de Normalización. Hay 160 organismos nacionales que participan, pero fíjense, hay 18,600 normas. A nadie nos gustan las normas en general. ¿A ustedes les gustan las normas? Digo, así de corazón que digan, yo quiero que me normalicen. A nadie. Pero para todo fin práctico, en el sector privado, necesitamos entrar en las normas para decir, este es mi músculo. Yo fui capaz de estar en ese marco y soy capaz de dar seguimiento a las reglas del juego, porque me interesa que mis clientes no me cambien. ¿Sí? Para eso son las normas. La normalización implica estandarización. Bien. Y esta nueva norma, porque nació en el 2011, ¿qué hace? Certifica la existencia de un sistema que optimiza el uso correcto de la energía, donde sea, en cualquier sector, en cualquier dimensión, en cualquier tamaño. Y bueno, ¿para qué? Ustedes ahí ven, seguramente no ven, ahí viene un número de países, nombres de países en donde más se utiliza este sistema. En este caso es España, que es donde nació, y precisamente es para hacer ahorros energéticos. Aquí tienen el modelo, muy simple. Si ven una de las esferas, aparece cambio climático. El cambio climático, amigos y amigas, nos guste o no, aunque hace poco tiempo todavía había quienes se atrevían a nivel global a decir que el cambio climático no era producto de las actividades del hombre, porque ustedes saben que el globo terráqueo desde hace millones de años ha sufrido cambios climáticos, ¿sí?, que no son precisamente producidos por las actividades del hombre. Tenemos poco tiempo sobre la Tierra, pero este cambio climático sí ha sido producido por nuestra forma de consumir, nuestra forma de distribuir, nuestra forma y estilo de vida. Y el cambio climático implica, por supuesto, una precisión o una puntualización de las emisiones de gases de efecto invernadero, de cada cual, de cada familia y por supuesto de cada empresa. Si yo ahorro energía en mi empresa, estoy enfrentando al cambio climático, y más que cambio climático, a los efectos del cambio climático. En el norte del país, saben, los chubascos son escasos, pero son más fuertes y se acompañan de granizo en lugares donde esto no ocurría. Y quizás si les pregunto a ustedes si tienen ejemplos de los efectos de cambio climático, me los van a decir, porque los hemos vivido, porque ya no estamos en el mismo territorio que estábamos antes en cuanto a clima. Simplemente recordemos en el 2007 aquella magna inundación en Tabasco, aquellas fotografías, aquellos videos que pasaban a nivel internacional de la gente apostada arriba en los techos. En fin, necesitamos entender, dentro del holismo que les hablé al principio, que para poder contar una buena historia y que sea la misma historia, tenemos que estar todos de la mano. Yo no puedo exigir que mis nietos, si algún día los tengo, tengan un buen nivel de vida o calidad de vida como la que hoy estamos por lo menos disfrutando, si yo no hago mi parte, ¿sí? Para contar una gran historia necesitamos conversar ampliamente. Bien, ustedes ven que está el rubro competitividad, cambio climático y seguridad energética, y los tres indicadores se concatenan. Les pregunto, y seamos honestos, ¿Puebla cuenta con seguridad energética? Es decir, la energía eléctrica que aquí se consume, ¿se produce aquí mismo? Ahora, ¿México como país tiene seguridad energética? No tiene seguridad energética. Hay más de 1,000 millones de personas en el mundo que no tienen un sistema de energía. Y si no tienen energía, imagínense cómo vamos a plantear que gestionen correctamente la energía que tienen, o sea, que la administren correctamente, si no existe. ¿Sí?
Bien, en el cambio climático ahí aparece que, bueno, como saben ustedes, se estima que vayan a aumentar a nivel global promedio entre 2 y 4 grados la temperatura. Los expertos han dicho que este verano que estamos pasando ha sido el más cálido en la historia de la humanidad. Yo vengo de Monterrey, no sentimos tanto porque llegó nada más a 44 grados centígrados el clima, pero hay lugares como Mexicali o como Tijuana. En Tijuana llegó a sentirse un calor a la sombra de 50 grados centígrados y una sensación térmica de 55 grados centígrados. Me imagino que ustedes no saben lo que es eso, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos se pueden cocer huevos ahí en el pavimento, de esos huevos estrellados. Bien, la competitividad tiene mucho que ver con cómo reducimos nuestro consumo energético y bueno, la seguridad energética también. Son obviedades. Esto es un diagrama muy sencillito que ustedes ya deben conocer, en donde la variable principal es cómo podemos verificar lo que hacemos. Hacer y verificar. Aquello que no esté bien hecho, soslayarlo, apartarlo, ponerlo por afuera, para que dentro del constructo, del ciclo, las cosas sigan bien. Aquí no tengo forma de apuntar, pero a ver, ¿dónde está? A ver. ¿Sí? Me parece que no. Pero los que tienen visión 2020, de atrás, los jóvenes, aquellos que están atrás, supongo que saben qué dice arriba, política energética. Pero previamente hay antes de la política energética hay una serie de pasos. O sea, no podemos hacer una política si no tenemos una medición previa, si no sabemos cuál es la base de la que vamos a partir. ¿Sí? Tenemos que tener un balance perfecto de lo que gastamos energéticamente para luego generar una política energética y de ahí hacer una planificación y de ahí implementar los cambios que sean necesarios, porque muchas veces hay malgasto energético. Volviendo a un ejemplo casero, yo le digo a mis hijos que no quiero mi casa como árbol de Navidad, porque la gente tiende a encender, a prender un apagador, perdón, oprimir encender una habitación y dejarla allí y dejar las cosas encendidas como si fuera un árbol de Navidad. Sin embargo, ya en el campo de la empresa, cuenta mucho que nosotros no tengamos un control sobre lo que los compañeros empleados, la gente del capital humano tiene del uso de sus computadoras, del uso de la iluminación, y pues tenemos que llevar justamente en la implementación y operación ese tipo de reglas y luego monitorearlas. Me ha platicado que el gobernador de ustedes parece que no es como que muy agradable, pero parece que es muy trabajador y parece que llega a supervisar a las horas menos adecuadas, a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6, las obras. Está monitoreando y de ahí agarra el teléfono y te despierta. Oye, esto está mal hecho. Oye, ¿dónde estás? Necesitamos ese rol también. Y bueno, hay que tomar medidas correctivas y finalmente eso se hace a través de auditorías. No nos gusta, a nadie nos gusta que nos auditen, pero son indispensables las auditorías. Bien, esto se plantea de la misma manera, pero es otro diagrama, digamos planteado, es lo mismo en otro diagrama. Seguramente observan la palabra verificación ya con más claridad, que tiene una línea constante, un círculo constante. La verificación es permanente, verificar todos los días. ¿Cuál es su empresa? La suya. Sí, organizadora de eventos. ¿Usted qué tiene que verificar? Voy a pasarme para allá. Vamos a ver, vamos a empezar planteando a partir de ese diagrama que tiene que ver con ISO. En su empresa,
emplea energía eléctrica o energía en general? A ver, ¿qué es lo que verificaría usted? ¿Cuál es su nombre? Karina. Karina, ¿me ayuda, por favor? Un aplauso para Karina, por favor. Bueno, en cuanto a la energía en específico, verificaríamos todo lo que es el uso de focos, computadoras, correos electrónicos que también causan una emisión de carbono, impresoras, equipo de oficina, internet, todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes utilizan lámparas LEDs? ¿Le han apostado a eso? Sí. ¿Saben la cantidad de el ahorro que conlleva usar lámparas LEDs? Como un número como tal, no. Digo, sí sé que son ahorradoras y por eso gestioné el que fueran ahorradoras, pero no tengo un dato específico o no se ha hecho la medición de energía de cada proceso que llevamos a cabo. Bueno, el sistema de gestión energética implica el tener conocimiento de qué insumos vamos a utilizar. No solamente dejar de utilizar mala energía, sino qué insumos vamos a utilizar. Yo le preguntaba al ingeniero, por favor, en su caso, cuando hace una planta potabilizadora o una planta, una laguna para lixiviados, ¿cómo maneja la energía si estamos hablando de comunidades rurales? ¿Maneja las energías alternativas, la solar? Tendría que ser una energía alternativa para poder trabajar los equipos, pero los equipos deben de ser ahorradores ya en sí mismo desde su diseño. ¿Cómo detecta usted si un equipo es ahorrador desde su diseño? Es decir, usted va a comprar el equipo, ¿cómo decide su compra? Tiene que ser un equipo que el consumo, es decir, el precio-consumo contra lo que hace, el costo-beneficio, sea el más económico. Y de ahí podemos hablar pues ya de situaciones como inversores de frecuencia, inversores de corriente, iluminación LED, cosecha de energía eléctrica, o sea, todo este tipo de cosas que nos ayudan a maximizar lo que el equipo hace mediante el costo mínimo y el ahorro máximo de las energías. Una pregunta más, quiero que abunde, porque me parece muy poderoso su comentario sobre lo que es la cosecha energética. ¿Sí? Sí, claro. Dependiendo la localidad, podemos hacer un estudio para ver cómo podemos obtener nosotros energía del sol o energía del viento. Y entonces podríamos poner un sistema que sea autosuficiente energéticamente. Bien, un aplauso para el ingeniero. Miren, los temas densos, los temas que tienen que ver con lo denso, son los más difíciles de empatizar. Sin embargo, como esto significa un ahorro para tu empresa, necesitas manejarlo. En la CEPAL nos recomiendan a las personas y a las empresas que tengamos altos estándares ambientales. Y esto implica que tengamos un cuidado extremo de los consumos energéticos. Bien, aquí también queda claro que este ISO, el 50001, está muy familiarizado con el ISO 9000, con el 14000. Son como que dentro del sistema DEMI, son como una especie de plataforma de lenguaje similar, y si puedes utilizar o implementar uno de estos ISOs, puedes implementar los otros dos. En la medida que implementas más ISOs, más allá de la certificación que te van a dar por una casa especializada en certificar, estás haciendo algo bueno para tu país, para tu empresa, para ti mismo. Sé que esta charla van a poder tenerla en sus manos porque yo voy a dejar aquí el material con mucho gusto. Acá aparece en la segunda línea, el que está circundado, ¿verdad? El de dentro de la fase 1, lo que les hablaba un poco de cómo partir de una línea base, ¿sí? Cómo partir de un punto que tiene que ser mejorado. Si yo tengo un consumo energético medido en lo que ustedes quieran, pero
que cuesta, digamos, un 100%, ¿cómo lo disminuyo a un 75 o a un 60%? Porque de esa manera voy a poder ganar más, pero también voy a pagar mejor a la gente que trabaja conmigo. Porque se trata, en la economía verde, en este tipo de negocios, ¿sí?, no solamente de estar en el negocio correcto, es decir, aquel que impacta menos medioambientalmente, sino estar en el negocio en el que tú ofrezcas a tus colaboradores un trabajo digno. Y para la Organización Internacional del Trabajo, un trabajo digno es aquel en el que hay equidad de género por un lado, pero es aquel que te permite tener un techo, una vivienda y un salario para poder educar a tus hijos y para poder vestir con corrección, ¿sí? Entonces, al hacer ahorros energéticos, pues todo mundo sale ganando. En la fase 3 aparece otra vez el término de auditoría interna y bueno, luego cuando te certifican desde afuera, van a validar o no lo que tú estás haciendo. Pero todo es cuestión de cultura. Aquí aparece otros 4 rubros que son importantes, que es documentación, gestión, operación y evaluación y revisión. ¿Qué política energética es la que decidimos tomar, por ejemplo, en cuanto a documentación? Y en la gestión hay que ver la parte legal. ¿Ustedes conocen ya o no la reforma energética? ¿La han leído? ¿Les afecta como empresarios o no? ¿Ustedes creen que esta reforma energética únicamente va a beneficiar a las transnacionales que van a explotar el gas shale? Saben, la reforma energética, por supuesto, que es muy importante conocerla porque sí incide sobre nuestra economía a nivel país, a nivel región. Imagínate tú que estás en un mundo de gente que está pobre y en la inanición, que estás en un mundo donde todo el mundo come una vez al día. Tú no puedes comer a gusto. Necesitamos conocer la parte legislativa y las reformas que conlleva lo energético para entender qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y bueno, esto está todavía mucho más claro. Ahí aparece en el centro el ISO 50001. Se define cuál es el plan, es una estrategia. Luego se implementan las medidas de ahorro energético. Luego se mide y monitorea. Y finalmente se evalúa. Sin evaluación no hay educación. Y eso también es una forma de educación, educación ambiental. Miren esa escalera. ¿Hacia dónde nos dirige la escalera? En la parte superior. Hacia la implementación de nuevas culturas. Y saben ustedes que muchas veces depende de nuestra forma de cultura, depende de ahí pende nuestro progreso, el progreso bien entendido. De ahí pende, por ejemplo, que no haya tanta exclusión. Yo no soy católico a ultranza, pero claro que admiro a el Papa Francisco. Él acaba de escribir una encíclica que se llama Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común, que la escribe para todo mundo, no solamente para los católicos, y que tiene una base científica, y que dentro de uno de los 246 párrafos aparece claramente la necesidad de medir nuestro uso de la energía. Y aparece claramente también la desigualdad social, y aparece el cambio climático. Miren, es tan bien escrito el texto de la encíclica que lo empiezas a leer y no lo terminas hasta que lo terminas. Yo les recomiendo que lo lean porque el Papa promueve un cambio cultural. ¿Y qué es la cultura? Un modelo de cultura. Bueno, por lo pronto la cultura es lo que tú haces cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, ¿eh? ¿Cómo actúas tú cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Me refiero también a la parte del consumo. Si eres capaz de tirar un residuo a la calle, si eres capaz de dejar encendidas las luces de tu oficina o de tu casa, ¿qué haces cuando nadie te ve? Pero también la cultura es un conjunto de valores, como ahí aparece, de rutinas, de creencias, de tradiciones,
no lo van a recordar, pero la primera pregunta que yo puse allí en la filmina fue, ¿qué tipo de rutinas necesitamos hacer nosotros mismos y la gente que colabora con nosotros para que nuestra eficiencia energética sea correcta, independientemente de que llenemos matrices, de que tengamos un plan de trabajo y de que nos den una certificación? O sea, ¿qué tipo de rutinas? Yo todavía no estoy muy convencido de que en muchos lugares del país se empiece a trabajar cuando todavía está oscuro, ¿sí? Eso es un falso ahorro a la larga. Yo creo que hay que aprovechar la luz del día y que hay que también medir la cantidad de horas en las que trabajamos. Y sobre todo en un país como México, que tiene casi todos los días de insolación, es decir, que tenemos sol casi todos los días. Bien, ¿qué ventajas tiene esta norma? O sea, no hay requisitos absolutos por una parte, pero también la empresa puede ir a un ritmo. Nadie te va a decir, de aquí a un mes tienes el deadline para concluir con esta parte, y de aquí a 5 días más lo otro. El avance es un avance que va fluyendo de acuerdo a las capacidades que tú tengas. Y si tú quieres ser una empresa o tener una empresa digna en esto, construye capacidades en tu gente. El tuerto es rey, aquí no funciona. O sea, el tuerto es rey entre los ciegos, no. Tú tienes que capacitarte junto con los tuyos, a la par de los tuyos, para contar la misma historia, se comprende mejor. Y esto es justamente lo que necesitamos comprender. Bien, y como les había dicho, es compatible la ISO 51001 con la 14000 y con la 9000. Otras ventajas, bueno, se mide el desempeño energético, se elabora ese plan de eficiencia energética que comprende 3 puntos, aquí los pongo: mejorar el desempeño en los picos de la demanda energética, cómo podemos utilizar los excedentes de energía y cómo podemos utilizar la energía que desperdiciamos. Hay otros beneficios, no los voy a leer, pero fíjate, si yo soy un cliente, yo te voy a preferir a ti si tú me demuestras que tienes la certificación de ISO 50001. Yo te voy a preferir. Eso es una posibilidad importante porque eso te hace diferente, es un diferenciador. Como empresario esto es muy bueno. Y bueno, también además se cumple con la norma, con las leyes, y eso también te da puntos a tu favor. Ya decíamos que no nos agradan las normas, pero son importantes. Hay otros beneficios. Aquí en este caso el sistema de gestión energética puede ayudar mucho a demostrar a tus grupos de interés que tú tienes interés en mejorar este mundo. ¿Cuáles son tus grupos de interés? Tus clientes, tus proveedores, lo que es la cadena de suministro. ¿Quién es más? La ciudadanía. ¿Quién es más? Los grupos de interés para Naciones Unidas también implican, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales. Qué mal se habla de ellas, y yo quiero hablar bien de ellas, porque realmente son un ejemplo. El hecho de que tú como ciudadano te empoderes y seas parte de una asociación que cuida el medio ambiente en algún punto del medio ambiente, eso es formidable. Y a las ONGs les gusta y ponderan a las empresas que hacen bien las cosas. Yo recordé, y parece que es algo de tema, pero no quiero salir de tema, porque eso también es parte de la avencia, o sea, los haberes que uno tiene, a una mujer que fue muy hermosa y muy brillante, Verónica Rascón. La gente que tiene más de 40 años seguramente la conoció. Ella fue una noticierista de Canal 11, de Canal 13, hacía documentales, era una activista en el 68, formó parte de una asociación de acción femenina, y luego lo mejor de su rol fue cuando fue primera dama de Tlaxcala, que luchó por los indígenas tlaxcaltecas, que luchó por las mujeres con cáncer y que promovió el desarrollo cultural de aquella entidad. Pues ella sabía cómo luchó por llevar la energía eléctrica a las comunidades rurales más alejadas de la capital de Tlaxcala, y me da mucho gusto que aunque ella nació en Naco, Sonora, ella decidió que sus restos mortales estuvieran en Huamantla, Tlaxcala, y me enseñó algo que quiero decirles hoy día.
para que entendamos también, si me lo permiten, un poco más el holismo. Ella me dijo: Carlos, no se es de donde se nace, no se es de donde se nace, es por donde el pueblo se hace, o sea, por donde tu aspiración como ser humano, tu talento, tus capacidades aplicas para propósitos superiores. Bueno, ya casi termino. Fíjense qué maravillosa frase de Patrick Lencioni en este libro, que es muy bueno, ya lo van a sacar en español, La Ventaja. Dice: el futuro se construye en conversaciones. Un gran futuro se construye con grandes conversaciones. Bueno, y si somos lo que somos y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, podemos ser parte del Pacto Mundial. El Pacto Mundial es una iniciativa global de Naciones Unidas que se crea hace 15 años. Y fíjense, a pesar de que se creó hace 15 años, solo hay 8,000 empresas en el mundo. ¿Y qué tiene que hacer una empresa para ser parte del Pacto Mundial? El Pacto Mundial es la vanguardia de la responsabilidad ambiental empresarial. La empresa del ingeniero de ustedes puede ser parte del Pacto Mundial, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer? Tener altos estándares demostrables en derechos humanos, en estándares laborales, en anticorrupción, y miren lo que está señalado en oscuro, en cuestiones medioambientales. Aquí en México, lamentablemente, y lo digo públicamente, se han esforzado por invitar nada más a las grandes empresas, cuando a nivel global el 70% de la gente que está en Pacto Mundial, que no es por invitación, es porque tú demuestres que eres y que estás, son pymes, y aquí no hay ninguna pyme dentro del Pacto Mundial. Ustedes con esa certificación, por ejemplo, con la 9,000, con la 14,000, pueden ser parte del Pacto Mundial, porque en el principio 7 dice: las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. En el principio 8, las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Y el 9, las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Traía 2 casos de éxito, uno de Canadá, en Brockville, y otro de 3M, y otro que tiene que ver con una empresa, General Motors, pero en San Luis Potosí. Ellos revisan cada una de sus indicadores, por ejemplo, la política de energía, por ejemplo, las comunicaciones, la documentación y también la responsabilidad administrativa. Y entonces, cuando la gente revisa cada una de sus indicadores y les da seguimiento, puede aplicar e implementar correctamente este ISO. Por supuesto no hay tiempo ahorita porque tengo 5 minutos, pero ustedes aquí ven una matriz que se ve muy compleja, da flojera, pero saben que cuando uno no entiende las matrices, la ventaja de que va en la abscisa, ¿verdad? En las coordenadas y qué conviene y se mide en el tiempo, uno tiene una mejor empresa, que finalmente es lo que queremos todos. El plan de trabajo también. Y bueno, si somos propicios o merecemos la certificación, hay una casa certificadora y finalmente te dan un diploma. Esto no es para la egoteca, esto sí es para mostrarlo a los clientes. Los títulos personales, esos hay que tenerlos escondiditos, guardaditos, no para mostrarlos ahí en la sala de la casa. Pero una certificación de estas sí hay que mostrarla. Les decía del caso nacional de éxito. Ellos querían estandarizar y documentar sus buenas prácticas de administración energética. Y finalmente han reconocido esta empresa con el Energy Star. Y bueno, aunque no estoy seguro de lo que les quiero decir aquí, creo que estamos a años luz de que ocurran. Sí hay algunas instancias que apoyan a las empresas. Y bien, voy a ponerlas por ahí. A lo mejor ya las pasé. Creo que no las tengo. Bueno, son más de 20 instancias, por ejemplo, la CONUE, la Secretaría de Economía, en fin. Y la cuestión ahí difícil es que a veces no te encuentras con el funcionario correcto, que te hace dar vueltas, que te dice: pásale, oficina A, pásale, B, Z, salida, adiós, bye. O sea, lo digo con mucho respeto hacia los funcionarios que sí hacen bien su tarea, porque hay funcionarios que sí hacen bien su tarea.
Bien, ya casi termino. Las pymes, porque aquí estamos pymes. Pues las pymes es un terreno hipervirgen para las pymes, pero es factible. Creo que es una gran oportunidad para nosotros y ojalá que algún día haya una casa certificadora de pymes dentro de lo que es la vicepresidencia que encabezo. Estamos promoviendo un sello verde para las empresas que cumplan con una normalización, pero ajustada a nuestras condiciones como mexicanos, ¿sí? Yo no estoy en contra de que una certificadora internacional me diga si soy o no digno de la certificación, pero me encantaría que hubiera más certificadoras latinoamericanas. Miren cuando se concatenan las pymes. Y bueno, ya termino, debemos contar una buena historia. Seremos lo que seremos si decidimos contar la misma historia. Muchas gracias.